Santo, damos gracias por esta mañana y damos gracias por tus bendiciones, pero principalmente por tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Auxilia a nuestro hermano pastor para que quede claro, Señor, a nosotros cómo debemos andar, Señor, en esta vida, en estos tiempos, principalmente, Señor, entendiendo lo que tú quieres para tu pueblo. Ayúdanos y bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor, dándonos aliento de vida y la oportunidad, Señor, también para aprender algo más de ti, Señor, en esta hora. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús, en quien llegamos hasta ti. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a nuestro hermano Diego. Vamos a estar ahorita ya con la predicación, así que les motivo a que busquen en sus Biblias. Estamos en Romanos, capítulo número 8. Entonces vamos a estar aquí en Romanos, capítulo 8. Nuestra porción bíblica corresponde a los versículos del 9 al 11. Me gustaría leer para ustedes los primeros versículos para seguir recordando lo que hemos visto en las últimas semanas. Entonces estamos en Romanos 8 y voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 11. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando su Hijo en pecado, y causa el pecado, condenó el pecado en la carne. Dice a la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, hoy vamos a continuar con el mensaje que tuvimos el pasado miércoles, que damos en los primeros puntos. Y el mensaje de esta mañana, como le digo, a continuación, sería porque el Espíritu mora en mí. Entonces hemos estado respondiendo a diferentes preguntas y diferentes cuestionamientos que tenemos que... Y hemos estado respondiendo a diferentes preguntas. Bueno, primero, ¿dónde hay esperanza? Bueno, hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús pueden decir junto conmigo: no hay ninguna condenación. Entonces, esa esperanza está solo para los que están en Cristo Jesús, son los primeros versículos. Otra pregunta: ¿por qué no hay condenación? La respuesta la encontramos aquí: Dios me ha librado. Dios ha efectuado la obra maravillosa de la salvación a favor del ser humano, con el fin de tener comunión con nosotros, de tener intimidad, no solamente en esta tierra, sino por siempre. Otra pregunta es: ¿cómo nos libertó? Bueno, nos ha librado gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso podemos responder: no viviré en la carne, sino que viviré en el Espíritu. Y que han sido libradas, bueno, viven en el Espíritu, no viven en la carne. Y hoy vamos a en la carne porque el Espíritu mora en mí. Entonces ese es el mensaje de esta mañana. Para los que estuvieron el miércoles van a estar recordando algunas cositas. Y es bastante curioso porque cuando usted viene aquí a Romanos capítulo 8 no es un pasaje tan complicado de interpretar o tan complicado de ilustrar, porque el mismo Pablo nos viene hablando las verdades de una manera muy sencilla. Entonces, lo único que nosotros hacemos es enfatizar lo que el apóstol ha estado enfatizando. Si usted ve las menciones de la carne y las menciones del Espíritu, se mencionan una y otra vez, y se menciona la unión de que nosotros tenemos que ver cómo estamos viendo, si conforme a la carne o si conforme al Espíritu. Y nos dice: bueno, si vives conforme a la carne, lo único que te espera es muerte.
Pero si es conforme al Espíritu, lo que te espera es vida y paz, no solamente en la eternidad, sino también aquí en esta tierra nos espera vida y paz. Pero empezamos ya estos versículos de 9 en adelante, inclusive hoy en el mensaje de la tarde, a entender el compromiso que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Es un compromiso de tener y ojalá que usted pueda dejar el control de su vida al Espíritu Santo. Yo sé que tal vez usted dice, bueno, pastor, pero yo soy una persona que me congrego, que busco estar en las actividades de la iglesia, que hago eso y lo otro, pero no se trata solamente de estar en la iglesia, de estar en el templo, mejor dicho, porque para estar en el templo eso es lo más sencillo, estar en cuatro paredes alabando a Dios con personas que buscan agradar a Dios también. Es muy sencillo ir al cristianismo, pero lo que se trata es de que el Espíritu tenga el total y completo control de nuestra vida, aun cuando nosotros no estamos en la congregación. Entonces, es un compromiso que nosotros tenemos que tener de entender que el creyente no vive según la carne. Vea lo que dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Es definitivo, como nos lo presenta el apóstol Pablo, lo presenta de una manera contundente. Dice, no vive conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita en él. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso nos ha estado diciendo. Ustedes tienen el Espíritu Santo y deberían de sentirse bendecidos por eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, decíamos el miércoles, a un lugar y dejar todo igual. Nunca lo ha hecho ni va a volver a suceder. Siempre que Dios llega a algún lugar, las cosas cambian. Y poníamos algunas ilustraciones. Por ejemplo, Dios bajó al monte Sinaí y todo quedó calcinado. De hecho, las personas escuchaban un estruendo, veían nubes, veían rayos, tenían temor y solamente una persona se pudo acercar a la presencia de Dios, que fue Moisés, y las personas se sentían asustadas, espantadas. ¿Y por qué? Porque estaban viendo de que Dios había puesto sus pies sobre la tierra, era impresionante. Y nunca más ese monte quedó igual. De hecho, algunos estudios arqueológicos muestran cómo hay piedras todavía calcinadas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque llegó la gloria de Dios a ese lugar. Y por ejemplo, la historia humana. Según los israelitas, estamos alrededor del año 5700 y resto después de la creación del mundo, un número bastante cercano a la edad de la Tierra, y ellos lo toman así desde la creación hasta el día de hoy, pero nosotros no. Nosotros aquí en este lado del mundo, y por lo general casi que en todo el mundo, todos tienen la misma fecha. Estamos en el año 2020 después del nacimiento de Jesucristo. Dios no puede llegar a la tierra y quedar todo igual, ¿no? Todo cambió. De hecho, nosotros tenemos muchos beneficios laborales, muchos beneficios sociales, beneficios de salud, no estamos preocupados por la esclavitud y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y con sus enseñanzas transformó la tierra. Entonces, eso es lo que sucede cuando Dios llega a algún lugar. Entonces, si el Espíritu Santo bajó a nuestro ser, entonces las cosas no pueden seguir iguales. Si la presencia de Dios destruyó rocas, si la presencia de Dios cambió la historia, no puede llegar a nuestro ser y nosotros seguir viviendo exactamente igual que como estábamos antes. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas. Y Pablo nos lo decía en los versículos anteriores, o viviendo la carne conforme al Espíritu, pero esto no debe ser así. Tanto así que ahora lo resuelve, dice, ustedes hermanos no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu. Y deberíamos de estar viendo quién es el que controla nuestra vida, porque si el Espíritu no controla mi vida, hay algo extraño. Por eso aquí Pablo después nos hace un examen. ¿El cristiano vive según el Espíritu? Sí, es que el Espíritu vive en él. Entonces, Él nos obliga a hacernos un examen. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino que ustedes viven acorde de la forma en obediencia al Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y este verbo morar significa como habitar en casa, como estar dentro de un lugar. Eso es lo que sucede. Nosotros le decimos a los niños que Dios vive en nuestro corazón. Es una manera bastante bonita de ilustrarlo. Pero el Espíritu Santo no solamente vive en nuestro corazón, como en la cuna de nuestros pensamientos. Él habita en todo nuestro ser. Nuestras manos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que nosotros hacemos.
el apóstol nos obliga a examinar y a responder, porque esta pregunta es de vida o muerte. Entonces, por lo general decíamos que esta pregunta se hace una y otra vez, porque no queremos que las personas fallen esa respuesta. Si usted no tiene una respuesta contundente de que si su vida es del Señor y que el Espíritu Santo está en su corazón, si no puede responder con un afirmativo, sí, gloria a Dios, preocúpese, porque está fallando lo peor de su vida. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y nos vuelve a hacer la pregunta, y tenemos que responder, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Jesucristo, no tiene vida eterna, no tiene el perdón de sus pecados. Entonces Pablo nos está diciendo, hermanos, usted no tiene que preocuparse por vivir en la carne. De hecho, la carne va a estar ahí presionándolos, seduciéndolos, tratando de agradarles. Pero les dice, ustedes no tienen por qué darle rienda suelta a su carne. Ustedes le darán rienda suelta a su carne si es que el Espíritu no vive en ustedes. Entonces, usted en esta mañana, respóndale al Señor. ¿Tengo o no tengo el Espíritu Santo? ¿Soy o no soy de Cristo? ¿Me he comprometido con Él o no? No puede usted quedarse ahí, mira, yo creo que sí. No puede decir un yo creo que sí. Usted tiene que responder un definitivo sí o un contundente no. Porque tiene que ver la evidencia. Y decíamos muchas evidencias de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y tan solo el deseo, el anhelo, el afán de buscar santidad de nuestro corazón, eso da fe de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si usted no tiene un anhelo de vivir en santidad, si usted no siente anhelo de descansar en las promesas de Dios, de apartarse del pecado, si usted cuando peca no se siente mal, preocúpese. Pero si tiene el Espíritu Santo, hay muchísimas cosas hermosas en las cuales nosotros podemos descansar y ver su obra en nuestras vidas. Ve qué curioso. El cristiano vive según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en él. Si no, no es de Cristo. Pero el que es verdaderamente creyente, dice, el cuerpo del cristiano está muerto a causa del pecado. Ve al versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu, nuestro propio Espíritu, vive a causa de la justicia. Entonces, el cuerpo del cristiano está muerto. Nuestro cuerpo cruzará por la muerte física. Entonces Pablo está diciendo, bueno, mis hermanos, él ahorita nos está hablando como seres bipartitos, o sea, con dos naturalezas, una inmaterial y otra material. Y nos dice, en cuanto a la parte inmaterial, nosotros hemos sido justificados, nosotros estamos vivos. Por eso Jesucristo nos dijo, el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuestro espíritu ahora está vivo, y nosotros sabemos de que nuestro espíritu vivirá con el Señor eternamente y para siempre. Pero nos dice que porque el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte está clamando día tras día por nuestro cuerpo. Entonces, vean qué curioso, si usted lo analiza así, nosotros es cierto tenemos que cuidar el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Por más santidad que haya en nuestro corazón, si nuestro cuerpo no responde, no podremos servirle tanto al Señor como nosotros quisiéramos. El cuerpo es importante, pero aquí nos viene a decir una verdad, nuestro cuerpo ya está muerto, no hay nada que podamos hacer por él que en verdad cause una respuesta eterna. Dice aquí que el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado. Entonces nuestro cuerpo cruzará por la muerte física en algún momento, tarde o temprano. Y no importa si usted dice, bueno, es que yo soy muy joven y posiblemente la muerte no vaya a llegar a mi vida. Usted no lo puede saber, yo no lo puedo saber, ninguno de nosotros lo sabemos. Me decía alguien que en cuanto a la muerte, nosotros todos estamos en una fila. Hay alguien adelante y hay alguien atrás, pero nosotros no sabemos en qué punto de la fila estamos. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Entre más pronto asimilemos que vamos a morir, será mejor.
Mis hermanos, nosotros tenemos en nuestro corazón, tenemos ese anhelo por la eternidad. Dios nos creó para que fuésemos eternos. Nuestras almas son eternas, es parte de la naturaleza de Dios que aplicó al ser humano. Por eso es que todas las personas viven o tenemos ese pensamiento que vamos a existir y vivir por siempre, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y nosotros no concebimos bien la muerte. Pero vea qué curioso, las personas del mundo viven, atesoran, guardan, compran, negocian como si se fueran a quedar aquí por siempre. Y cuando llega la muerte, para ellos y para sus familiares se quedan asustados, se quedan sorprendidos, como si algo extraordinario hubiera llegado a sus vidas. Hermanos, la muerte va a llegar a nosotros, va a estar ahí. Por lo general, ninguno de nosotros vamos a podernos escapar de esa situación. Todos quisiéramos una muerte tranquila, una muerte pacífica, nos fuimos a dormir y ya. Pero igual vamos a morir. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, por causa del pecado, esto va a suceder. Así que yo creo que es un momento en nuestras vidas que nosotros dejemos de hacer planes para ese momento cuando nosotros fuéramos a partir. ¿Cómo hacer planes? Sí. Tiene que hacer planes, usted no puede ser enemistado con nadie en ese momento. Usted no puede estarse reservando algo para el día de mañana para servir al Señor. Hay gente que dice, bueno, cuando yo tenga tiempo voy a servir al Señor. Cuando yo ya deje de trabajar voy a dedicarme al Señor. Cuando yo tenga más dinero voy a hacer al Señor. No, el día de mañana ya no podemos contar con Él, ni el día de ayer. Y nosotros debemos de prepararnos para estar listos delante del Señor. Hay una pregunta que una vez me dejó muy frío mientras leía un libro. Dice, ¿qué pasaría si usted se presentara en 5 minutos delante del Señor? ¿Qué pasaría si usted en 5 minutos fuera a morir y ya tendría que darle cuentas delante del Señor? No por salvación, sino de lo que usted hizo en la carne. Si en 5 minutos usted se tuviera que presentar delante del Señor, ¿cómo estaría usted? Mis hermanos, nuestro cuerpo está muerto, nuestro espíritu va a vivir por siempre. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso les hago una pregunta aquí. ¿Qué victoria le ha dado el Espíritu Santo a su vida? Si nosotros entendemos que vamos a vivir eternamente y por siempre, nuestro enfoque no debería ser en esta tierra. ¿Qué le vamos a decir al Señor el día de mañana? Señor, es que pude comprar una casa muy bonita. ¿Y qué? Señor, es que pude comprar todos los carros que yo quise. ¿Y qué? Señor, es que yo pude hasta ofrendar parte de mi dinero a ciertas causas muy buenas. ¿Y qué? Se trata que en esta vida nuestro espíritu se someta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleve en victorias, en que le podamos servir al Señor. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir del futuro, tenemos que vivir del día de hoy. El Espíritu Santo tiene que controlar nuestra vida. Nosotros no vamos a vivir conforme a la carne, eso no para nada aprovecha. El Espíritu está en nosotros, entonces, ¿qué aprovechamiento tenemos del Espíritu Santo? Les decía ayer a los jóvenes una pregunta, y se los he dicho varias veces, y yo creo que ustedes también. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para que usted, no sé, tenga el carro más reciente, que acaban de sacar hace un par de días. Para eso murió Cristo por usted. Para que usted pueda comprar el mejor carro. ¿O para qué murió Cristo? Para que usted tenga la mejor ropa el día de hoy. Para eso murió Cristo. ¿Para qué murió el Señor? Para que usted esté amarrado en algún pecado en ese momento. Para eso. No, el Señor Jesucristo no murió para eso. Eso son cosas pasajeras, son cosas hasta inútiles. El Señor Jesucristo murió por nosotros para que nosotros, primero, estemos libres del pecado, no le obedezcamos al pecado, sino que le sirvamos a Él. El Señor nos compró para que tengamos victorias, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Mis hermanos, aquí Pablo una y otra vez nos dice, el Espíritu tiene que gobernarle, el Espíritu tiene que gobernarle. Y si no le está gobernando, ¿qué le está dando usted al Señor? Es que yo estoy ahorrando para el día de mañana, cuando yo tengo un buen fondo, yo lo voy a ofrendar a la iglesia. Si usted está esperando ofrendar el día de mañana, lo siento, ya eso no funciona. Nosotros, si queremos hacer algo, lo tenemos que hacer el día de hoy. Me imagino que tal vez hay alguna persona que dice, bueno, pastor, por poner un ejemplo, yo estoy guardando el dinero para que cuando abran el templo yo pueda traer todo el dinero que de mi diezmo, de mi ofrenda o de misiones que guardé durante estas semanas. Déjeme decirle, ese dinero
no lo ocupamos mañana, lo ocupábamos ayer. Entonces, a veces nosotros nos quedamos pensando en el día de mañana y lo que puedo hacer mañana y lo que haré el día de mañana. No, hoy te necesitamos sirviendo al Señor. No solamente en el templo, no solamente en una clase, no solamente en un instrumento, no solamente enseñando, te necesitamos hoy en tu casa, en donde trabajas, que tú le sirvas al Señor hoy. No cuenten con el día de mañana. Necesitamos que el Espíritu Santo tenga victorias en nuestra vida, no solamente que nos ayude a vencer el pecado, sino que nos ayude a menguar para que el Señor Jesucristo crezca. Entonces, vea qué hermoso. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que tener esa renuncia total y radical de esta vida? Primero porque el Señor nos lo enseñó así. Dice que si nosotros queremos guardar nuestra vida, la vamos a perder. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos estemos enfocando en las cosas grandes, las cosas eternas, las cosas que ya Dios nos ha prometido. Entonces, vea, el cristiano, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, la persona que se ha rendido delante de Jesús, vivirá por siempre por el Espíritu. Entonces, nosotros vivimos conforme al Espíritu, por el Espíritu nosotros tenemos nuestro ser interno vivificado, justificado, pero no solamente eso, sino que el Espíritu del Señor nos va a ayudar a vivir eternamente y por siempre, vea. Y si el Espíritu, vea otra vez el examen, si usted tiene el Espíritu de Cristo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, vea el compromiso tan radical que tenemos que tener con el Santo Espíritu en nuestras vidas, por lo que Él va a hacer en nuestras vidas y por lo que ya hizo internamente. El mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo, vea, el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, entonces Él nos vivificará también en nosotros. Entonces, es el mismo Espíritu. Nosotros tendremos la misma resurrección que el mismo Señor Jesucristo disfrutó. Y me encanta, por cómo la palabra de Dios tiene detalles tan sencillos, pero tan llenos de verdad. Ve el versículo. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, el hombre, el que levantó a los muertos a Jesús, el hombre, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo, el Mesías, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, de ser hombre a ser el Mesías señalado por Dios. Entonces, si Dios pudo levantar a través de su Santo Espíritu el cuerpo de Jesús, lo va a hacer con nosotros. Ya ha demostrado su poder, ha demostrado su plan, ya demostró cómo trabaja. Lo hace de las maneras que Él quiera. Entonces, vea todo lo que el Espíritu Santo nos está dando en esta vida, lo que ya hizo, cómo nos atrajo al Evangelio, y vea lo que va a hacer el día de mañana. Usted se preocupa por su cuerpo, pastor. A mí no me gusta que usted me diga que voy a morir. A mí no me gusta que me digan que tengo que tener mis cuentas en paz con las personas y con Dios. A mí no me gusta que me digan, mira, tienes que prepararte, va a venir dolor a tu vida, puede que mueras tú o que muera alguno de tus familiares muy pronto. No te gusta, pero vea lo que el Espíritu nos dice para que nos agrade, que si somos creyentes, no solamente mi vida está justificada, sino que eternamente tendré un cuerpo nuevo como el Señor Jesucristo. El mismo que levantó Jesús vivificará también nuestro cuerpo. Entonces, el mismo Espíritu de Dios dará vida santa a nuestro cuerpo. Aunque el día de hoy albergue pecado, aunque el día de hoy se vaya desgastando más y más y más, aunque nuestro cuerpo regrese al polvo, es el mismo Dios que nos dará una nueva morada con un nuevo cuerpo. No pierda Romanos, pero vea qué hermoso como lo presenta Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Me gustaría recordarles a ustedes este pasaje para que usted vea todo lo que el Espíritu Santo está haciendo por usted, va a hacer en usted, y el compromiso que usted debería tener hoy con el Santo Espíritu. Primero a los Corintios 15, versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mis hermanos, es necesario. Que la muerte no lo tome por sorpresa a usted. Obviamente no le estoy diciendo que vamos a ser insensibles si perdemos un familiar o si nosotros mismos morimos, vamos a ser insensibles ante la pérdida de una persona que nosotros amamos. No estamos hablando de eso.
Lo que estamos hablando es de que es necesario morir. La muerte ciertamente no es natural para nosotros, pero es parte de lo que el Señor ha planeado para nuestras vidas, pero ya todo lo que Él va a hacer después de eso. Y cuando esto corruptible, ese cuerpo de corrupción, se haya vestido de incorrupción, se haya cambiado su naturaleza, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, absorbida es la muerte en victoria. Y hace una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros llegamos ahí a los cementerios y nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos que algo pasó, alguien nos robó algo y tenemos una pérdida. No escuchamos a esa persona, no la vemos, no podemos sentir su abrazo, su cariño y sentimos que estaba perdida, pero va a venir un momento, va a llegar un día y si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, usted va a ver donde la muerte y el sepulcro van a ser derrotados, donde nuestro cuerpo va a resucitar completamente glorificado para nunca más volver a ver muerte, nunca ver más enfermedad, nunca ver más dolor, nunca ver nada semejante. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Eso es lo que estuvimos viendo hace un par de semanas. Lo que le da poder al pecado es la ley de Dios. La ley no es mala, pero la ley nos recuerda que somos pecadores y el pecado nos lleva a la muerte. Y bien aquí Pablo dice, doy gracias a Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces damos gracias a Dios porque tenemos la victoria. Hermanos, es cierto, tenemos que prepararnos, pero el mismo Espíritu dará una vida santa a nosotros, una vida incorruptible, una vida perfecta, una vida donde ya nosotros no veremos dolor. Y ese pequeño pedacito que nosotros vivimos aquí en la tierra, no sé, llámese 10, 15, 20, 50, 60, 70 años, y nosotros lo veremos algo tan diminuto comparado con toda la eternidad que Dios está preparando para nosotros. Debemos dar gracias a Dios hoy por lo que el Espíritu Santo nos está prometiendo en este momento. Es el mismo que levantó a Jesús, ya lo ha hecho. ¿Quién resucitó a esa niña, a ese joven y a ese hombre en el Evangelio? Fue Dios actuando a través de su Santo Espíritu. ¿Quién levantó a Jesús? Fue Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Quién nos va a levantar a nosotros? El Santo Espíritu de Dios. ¿Comprende el compromiso que tenemos que tener con el Espíritu Santo? Entonces, descansemos en las promesas que Dios nos está dando. Y si Dios nos está dando promesas tan grandes, tan robustas, tan eternas, tan maravillosas, porque a veces nosotros estamos tan envanecidos en cosas tan materiales y cosas tan vacías y absurdas como el pecado. Mejor descansemos en lo que Dios nos va a dar. Tal vez hoy usted tiene cierta escasez, tal vez hoy usted tiene cierta enfermedad, tal vez hoy usted no tiene la alegría que usted quisiera tener. Pues déjeme decirle, usted va a tener un gozo abundante que va a rebosar en su corazón, ya por poder descansar en las promesas que nos está dando, pero también por lo que Él va a hacer eternamente en nuestra vida. Entonces, tengamos el compromiso. Y usted lo va a ver al resto del capítulo 8 de Romanos, nos va a decir, hermanos, tenemos un compromiso tan grande, una deuda tan grande con el Espíritu que ya, digámosle definitivamente, Señor, aquí está el control de mi vida. Señor, aquí está el control de todo mi ser. Ese es el compromiso que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Ya nosotros gobernamos muchísimos años nuestra vida y no nos fue bien. De hecho, nosotros hemos sido cristianos y a veces hemos tratado de controlar nosotros mismos nuestra vida y tampoco nos ha ido bien. Es que no se trata que lo vivamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. ¿Y a qué me refiero con gobernar? Cosas tan sencillas. ¿Cómo decide usted? ¿Le pregunta a Dios cada decisión o simplemente decide y después hipócritamente pedimos la bendición de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Señor, estoy planeando hacer esto, o Señor, ya lo hice, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Ya dejar de gobernar nuestra vida. Ahora el Espíritu Santo nos anhela para servirle. El Espíritu Santo nos compró y Él quiere que nosotros seamos instrumentos para Él. Y no sé qué más ilustraciones, qué más pensamientos o qué más cosas podemos nosotros pensar en ese momento, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros le sirvamos.
No sé qué es lo que el Santo Espíritu le ha estado diciendo a usted, qué es lo que le ha estado clamando, si le estaba pidiendo a usted su tiempo, si le estaba pidiendo a usted sus oraciones, su tiempo de meditación bíblica. No sé si le está pidiendo a usted su dinero, no sé si le está pidiendo sus posesiones, no sé qué es lo que el Santo Espíritu le ha estado hablando a usted durante este mensaje y durante muchísimo tiempo, y nosotros le hemos estado diciendo que no vamos a tener vida y paz si le estamos diciendo no al Espíritu Santo. Mis hermanos, cosas tan sencillas, cuando le decimos no al Espíritu Santo, me imagino que muchos tuvieron problemas y seguimos teniendo problemas de comunicación. De hecho, ayer antes de la lección tuvimos un problema de conexión y la computadora se quedó pegada por un rato. Uno entiende esas cosas, pero qué triste es saber de que el Espíritu Santo nos dice en su palabra, someteos a vuestros pastores, y el pastor de esta congregación dice, hermanos, hay reunión de matrimonios, hay reunión de jóvenes, y que las personas le digan, no. Eso es estar en contra de la palabra de Dios, es estar en contra de lo que Dios demanda y es en contra de la voz del Espíritu Santo. Mis hermanos, ese tipo de cosas es que nosotros seguimos controlando nuestra vida. No, es que por sí el pastor es muy joven, o esta cosa, o la iglesia aquí, o la iglesia allá, o es que los cristianos... no sé, pero ¿quién es el que está controlando su vida? Le decíamos ayer a los jóvenes en el mensaje, de hecho está en YouTube, por si usted quiere compartirlo con sus jóvenes y usted mismo puede haberse bendecido por ese mensaje. Mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos de que estamos tan cargados, tan afanados, que hemos tropezado tanto, que tenemos tanto dolor y nos sentimos ahí totalmente imposibilitados y atados. Y la respuesta ayer a los jóvenes es, lo siento, la vida cristiana cuesta muchas veces. La vida no es justa. Hay muchas cosas que no van a funcionar bien, pero nosotros no estamos aquí para opinar, nosotros estamos aquí para obedecer los mandatos del Señor. Nosotros estamos aquí para que tomemos un pasaje como Romanos 8 y digamos, es cierto, vivir en la carne no me funciona para nada, pero el Señor me está dando una nueva esperanza. Entonces, el reto en esta mañana es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Es obedecer a nuestro propio corazón, y cuando viene una consecuencia, nosotros tenemos que pagar por esa consecuencia. Nosotros mismos tenemos que pagar por eso. Desde el joven que dice, mira, es que no puedo leer la Biblia y no puedo orar porque tengo que estudiar. Bueno, usted está tomando su decisión, usted está obedeciendo a usted mismo y usted va a pagar las consecuencias. A veces nos dicen los jóvenes, mira, es que tengo problemas en el cual, bueno, yo no sé si van a volver a tener problemas, ya ni exámenes hacen ni cosas así, pero es que tengo problemas en la escuela o en el colegio, y claro, estás pagando tú las consecuencias. Mejor obedece a Dios, busca al Señor desde la mañana, busca su sabiduría, busca tener respeto de Dios, inclínate de rodillas, ora y pídele a Dios que te hable a través de su palabra y ponga en práctica lo que el Santo Espíritu te dice y deje cualquier consecuencia en sus manos. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. Usted no puede decir que anda en el Espíritu si no obedece lo que el Espíritu Santo le dice a usted. Pero es que primero tengo que obedecer a mi esposa porque mi esposa no le gusta esto, lo otro, entonces bueno, voy a obedecer a las personas, lo siento, eso no sirve, no va a funcionar. Otro ejemplo que teníamos, por ejemplo, la reunión de oración. Muchas personas vienen y buscan al Señor, se presentan delante de Él y presentamos nuestras acciones de gracia, nuestras peticiones. Y me imagino que muchos de ustedes tienen que trabajar virtualmente o vienen de viaje o cosas así. Por ejemplo, el día de ayer nosotros comprendemos una situación, el mismo hermano Alexander estaba con doña Elvia. No comprende, mira, hay cosas fuera de nuestro control y pues, obviamente tenemos que ser espirituales en lo físico y en lo físico ser espirituales y analizar que hay una emergencia, entonces hay que correr. Pero a mí lo que me asusta es de que nosotros, siendo una iglesia de 33 años, con tanta trayectoria, con tantos enseñanza bíblica, que a nosotros nos cueste decirle sí al Espíritu Santo. Y que nosotros digamos, no, mejor, yo no voy a ir al culto de oración, de por sí, ¿para qué hora? Yo puedo orar en mi casa. Eso es andar en la carne. ¿Yo para qué voy a colaborar con la canasta de la misericordia? Mejor yo mismo, yo escojo a quién le quiero dar. Cuando el Señor te trajo a una iglesia para que tú te comprometas con esa iglesia. No, la verdad es que yo voy a ir ahí a los cultos que yo quiera. Es que mejor y el otro no, porque tal otro y otra persona. Mano, ya. Dejemos el control al Espíritu.
Lo dice la palabra aquí en Romanos, lo dice la palabra de Dios aquí en Gálatas. Digo pues, esta es la orden: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo dice el pastor: andemos en el Espíritu. Mis hermanos, y si no fuera posible, si fuera complicado, si fuera algo tremendamente difícil poder obedecer al Espíritu Santo, ni siquiera se lo mencionaríamos. Pero sí es posible vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo nos está dando promesas en esta mañana. Nos está hablando la verdad de que vamos a morir, pero que a pesar de la muerte, nuestro espíritu ya va a vivir con el Señor, y después nuestro cuerpo será glorificado, un cuerpo eterno para estar con el Señor. Nos ha dicho de que si nosotros examinamos nuestra vida, todo eso va a ser para nosotros. Así que lo que veremos hoy en la tarde es una frase bastante curiosa: somos deudores. Tenemos una deuda tan grande. Primero, la deuda de la salvación, que no la podemos pagar. Pero tenemos una deuda de agradecimiento, obediencia a Dios. Decidamos hoy empezar a abonar a esa deuda con obediencia a la palabra, con obediencia al Espíritu, con obediencia a la iglesia. Porque para eso nos compró el Señor, para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bendito Señor, te doy muchas gracias, porque tu palabra, como lo hemos mencionado muchas veces, no nos gusta. Tal vez no nos agrada como viene, o tal vez cuando viene otro predicador tampoco no nos agrada lo que nos dice. El problema no es el medio, el problema no son las palabras, el problema no es la presentación de la persona. El problema es de que a nosotros no nos gusta obedecerle a usted, Señor, y queremos seguir viviendo en la carne. Queremos seguir viviendo de victorias pasadas. Queremos seguir viviendo para complacernos a nosotros mismos. Sí, yo creo que la palabra en este momento es perdón. Porque yo, como muchos de mis hermanos, hemos decidido nuestras propias decisiones, bajo nuestros propios deseos y placeres. Y no sé, tal vez haya sido una decisión reciente, o tal vez estamos viendo así por años. No lo sé, Señor, pero queremos pedirte perdón. Porque cuando tu Santo Espíritu nos decía que era lo correcto, nosotros te dijimos que no. Cuando tu Santo Espíritu nos dijo: sé obediente y humíllate, dijimos que no. Porque cuando tu Santo Espíritu nos quería mostrar algo en tu palabra, y nosotros por el tiempo lo pasamos por alto, le dijimos: no, ahorita no, después lo estudio. Señor, eso es rebeldía, y usted no nos compró para que sigamos siendo rebeldes. Nos compró de una vida de rebeldía para una vida de santidad. Señor, aparte de pedirte perdón porque te hemos dicho muchísimas veces que no y hemos renunciado a obedecerte, hoy queremos decirte otra palabra: gracias. Porque ciertamente antes éramos peores. Antes éramos totalmente impíos, nosotros éramos totalmente perdidos y vivíamos muertos en delitos y pecados. Señor, pero a pesar de lo que éramos, nos quisiste salvar cuando nos presentaste el Evangelio. A pesar de lo que éramos, enviaste a alguien para que nos hablase el Evangelio, y tu Santo Espíritu nos convenció de pecado. Señor, gracias. Gracias porque aunque sabías de que nuestra vida no iba a ser perfecta, aún así nos compraste. No porque nosotros fuésemos especiales ahorita, o fuéramos perfectos ahorita, o pudiéramos ser capaces ahorita, sino porque tú nos miras a través de Jesucristo. Señor, gracias. Porque nuestra vida no depende de lo que nosotros fallamos o lo que nosotros logramos. Depende de que Jesús está en nosotros. Y si Jesús está en nosotros, lo tenemos todo. Señor, gracias. Porque aunque fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Señor, gracias. Porque aunque te decimos que no, tú nos sigues amando. Señor, gracias. Porque aunque a veces no estamos en la condición que quisiéramos estar, tú estás ahí levantándonos. Así que te pedimos, Señor, una palabra final. Ayúdenos. Ayúdenos a renunciar a la carne hoy
Hoy, es lo único que necesitamos hoy. Renunciar a la carne y decirle sí al Espíritu Santo. Que le digamos no a la carne en todas las manifestaciones que se van a venir, a través de una conversación, a través de un chisme, a través de un despilfarro de dinero, a través de tantas cosas que usted nos quiere prevenir y usted quiere controlar. Señor, ayúdanos a decirle no con la fuerza de tu Santo Espíritu. Y si hubiese alguien esta mañana que no te conoce, Señor, bendice a esa persona para que hoy definitivamente se rinda al Espíritu Santo, se rinda al Evangelio, se rinda a Jesucristo y decida como nosotros mismos decidimos en un momento, le dijimos a usted el compromiso: Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, destroza ese corazón para que donde esté se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias te damos por este tiempo que nos has dado de disfrutar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a quedar despedidos en oración. Tal vez nuestro hermano Daniel, que lo que está por ahí, puede estar orando para terminar el culto de esta mañana. Amén. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, porque realmente es increíble la manera en que tú operas en nosotros, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes, Señor, en cada decisión, en cada cosa que hacemos, Señor. Realmente, Señor, tu gloria, Señor, se manifieste en nosotros, Señor, y que muchos puedan ver en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, Señor, que tú estás con nosotros. Te pido que bendigas a la iglesia en este tiempo, Señor, que bendigas a cada familia y que realmente, Señor, tu luz, Señor, resplandezca aún más, Señor, en este tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, por la posibilidad que nos das de unirnos, Señor, con este medio, Señor, para darte gloria, para escuchar tu palabra, Señor, y también para bendecir a cada familia. Te pido que tu mano esté siempre, Señor, a favor nuestro, Señor, y que empieces a abrir las puertas, Señor, para que podamos volver pronto, Señor, al templo, Señor, y congregarnos, Señor, como lo hacíamos habitualmente antes. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos muy pronto.